Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 63ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Hablábamos fuera de cámara con nuestro querido invitado sobre la esencia de este programa que es generar contenidos que sean realmente tierra fértil para que todos ustedes puedan, a la luz de nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, vivir las realidades temporales para mayor gloria de Dios y para el bien de todos, para el bien común. Así que vamos a comenzar el programa del día de hoy recordando la primera de las 7 palabras que el Señor dijo en su discurso más sublime, que para algunos teólogos le llaman al discurso de las 7 palabras. San Lucas nos dice en el capítulo 23 que el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Señor dice perdónalos, quiere decir que aunque no supieran lo que estaban haciendo, esas personas no podían hablar en su favor de que por ignorancia habían cometido el pecado. Pecado era lo que estaban haciendo, pero eran inconscientes de eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre la educación de la conciencia moral, ¿verdad? Es un tema realmente que es, yo diría que es un tema para un programa solo para este tema, pero vamos a hacer el programa dando algunas recomendaciones sobre cómo educar a nuestros hijos, especialmente a nuestros hijos, pero como veremos a lo largo del programa, la educación se extiende a toda la vida. Y para este tema tan interesante nos acompaña un peso pesado, el licenciado Jaime Orlando García Molina, psicólogo que nos ha hecho la bondad de acompañarnos muchos programas. Bueno, muchas gracias, Víctor. Siempre es un gusto estar en tu programa. Ha sido en ocasiones anteriores discusiones bastante enriquecedoras, que nos permiten dar un poquito más de luz de cómo debemos de proceder y sobre todo proceder a la luz del Evangelio. Gracias a ti por la invitación, estoy totalmente agradecido y presto para la conversación. Claro, así que vamos a aprovechar a nuestro invitado, tirémosle la primera pregunta. Licenciado, ¿cómo podemos definir la palabra educación? ¿Qué es educar? Bueno, educar es un proceso que te permite ir retomando distintas condiciones que te enfrentan en la vida. Educar es asumir cánones de comportamiento que son socialmente aceptados y que te orientan hacia la posibilidad de un bien vivir y de un bienestar. De hecho, nuestro sistema educativo pretende educarnos, es decir, enseñarnos sobre condiciones específicamente académicas, la matemática, la biología y todo esto, con el ánimo de que nos podamos enfrentar a las condiciones que la vida nos presenta, ¿verdad? La idea es que todos esos contenidos sean suficientes y las bases suficientes para que tú puedas desarrollarte en tu vida cotidiana. Pero la educación va más allá del propio aprendizaje. La educación no solo son de contenidos, la educación tiene que ver con cánones establecidos, con principios, con valores, con forma de proceder. ¿Te recordás, Víctor, que allá por nuestras épocas infantiles, ¿verdad?, con los hermanos Marista, teníamos una materia que se llamaba habituar, me recuerdo yo. ¿Y qué era esto? Era una especie de moral y cívica, ¿verdad?, en donde se nos decía cómo nos debemos de comportar ante cierto tipo de acontecimientos. Eso también es educación. Es educación. Es educación. La educación no solo es la asimilación de contenidos teóricos, sino que también la adopción de una serie de patrones de comportamiento que nos generan el bienestar
y el bien vivir. O sea que la educación toca a la totalidad de la persona. Claro. No es simplemente pasar una información, ¿verdad? No es lo mismo enseñar que educar. Un profesor nos enseña matemáticas, nos enseña física, nos enseña psicología. Nuestros maestros son colaboradores nuestros en nuestro proceso de formación personal, porque lo que están formando, y este es el punto, lo que se está formando no es un profesional, sino que es una persona preparada para enfrentar cierta especialidad. Por lo tanto, la educación va mucho más allá de la enseñanza. Claro, y sobre todo porque los educadores no son solamente los maestros, los considerados maestros en el ámbito escolar. Los educadores son los padres, los tíos, los abuelos, abuelas, hermanos mayores pueden ser, sacerdotes, miembros de la feligresía de la parroquia. O sea, pueden ser múltiples personas que inciden en múltiples campos. En distintos campos y que inciden en un ser humano para efecto que actúe. Nuevamente, estas palabras son bien importantes, Víctor, en el bienestar y en el bien vivir. Lo que pasa es que hay que entender esas dos condiciones, porque ¿qué significa el bien vivir? Eso ya entra en las categorías más axiológicas que debe de integrarse en todo el tema de la educación. El licenciado nos está tocando el tuétano, y lo podemos trasladar a las cuestiones bíblicas. La primera narración de la creación, cuando Dios hace la creación, nos cuenta el escritor sagrado que Dios vio que lo que hacía era bueno. Cuando crea al hombre de una manera especial, particular, dice que era muy bueno. La creación está orientada al bien. El mismo Aristóteles, cuando le escribe ese primer gran tratado de ética que se conoce, que es la carta que le escribe a su hijo, la Ética a Nicómaco, lo primero que le dice es definirle qué es el bien a Nicómaco. Y le dice, bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. El bien, por lo tanto, es el objetivo de toda educación. Toda educación, si esa educación verdadera, lleva al hombre al bien y por lo tanto lo hace caminar hacia su propia perfección. De suyo tiene mucho sentido. Lo que pasa es que aquí entramos en las connotaciones y en las interpretaciones de ello. Si desde Aristóteles el bien es todo aquello que conduce las cosas, pues mira, hay cosas que te conducen al no crecimiento de la persona. Y hay cosas que te conducen a la destrucción de la persona. Y hay cosas que te conducen a su desarrollo, a su crecimiento, en todo sentido, ¿verdad? Material y espiritual. Entonces, cuando hablamos de es bueno, es importante hacer referencia al significado de lo que es bueno. Yo personalmente ahí doy una valoración que es distinta y me apego a dos puntos. Y digo, es algo bueno porque te genera crecimiento. Eso es bueno. Es algo bueno porque te permite hacer lo correcto. Eso es algo bueno. En contraposición de ello, diríamos que es algo no bueno porque te estanca o te destruye. O es algo no bueno porque te convierte en algo incorrecto. Entonces ahí tienes dos parámetros importantes para poder valorar. Entonces nosotros como educadores, lo importante de esto es tener claro cuáles son esos parámetros. Y aquí entramos en el mundo de las ideas, ¿verdad? Claro. De hecho, me parece que esta es la introducción adecuada para este tema. Primero hemos hablado de la labor educadora, recordando siempre que los primeros educadores son los padres. Y por lo tanto la escuela fundamental y básica, y para eso está dirigido este programa, es lo que podríamos llamar la escuela primera, que es la familia.
Y una escuela que comienza, como decía San Alberto Hurtado, ¿verdad? El gran santo chileno, decía que si usted tiene un niño y todavía no lo ha comenzado a educar, y el niño tiene un año de atraso. Al niño se le educa desde el primer momento. ¿Y en qué se le educa? Como dijimos al principio, hay muchas facetas de la persona humana, wow, sentimientos, pensamientos, pero nos vamos a concentrar en el aspecto moral. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1778, define la conciencia moral y dice: la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Por lo tanto, podemos comenzar a hablar sobre la conciencia moral. La conciencia moral no es una facultad. La conciencia moral es un juicio. Es un juicio. Por eso lo dice, es un juicio de la inteligencia. Entonces, es el ejercicio, la conciencia moral es el ejercicio de la razón de la persona que valora lo que hace con respecto a una referencia. Claro. Con respecto a una referencia. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, para un musulmán que se pone un chaleco lleno de explosivos, se mete en un bus y se hace estallar, él está haciendo algo que es moralmente bueno. ¿Verdad? Se está inmolando. Se está inmolando y lo hace por... Entonces, él tiene esa percepción porque él cree que eso es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entrar en ese campo tan difícil que hemos hablado, licenciado. Y quisiera yo recordar las palabras del último programa donde usted nos citó esa expresión que a mí me pareció fantástica, de que la conciencia tiene que estar en dos sentidos: conciencia para sí y conciencia de sí. ¿Cómo podemos entonces empezar a hablar de la moralidad de las acciones? A ver, esto es bien importante porque tú has colocado desde el catecismo, digamos, el concepto, la conceptualización que se hace de ello. Esa conceptualización es un acto reflexivo, ciertamente, en donde nos lleva a establecer una forma de ver las cosas. ¿Será la forma única de verlo? La respuesta es no. Hay otra forma de verlo. Y por supuesto, cuando tú dices que se trata de un juicio, aquí voy a detenerme un ratito. ¿Qué significa un juicio? Fíjate qué interesante. Un juicio es una interpretación. Eso es un juicio. Entonces, yo te podría decir: Víctor, ¿qué corbata más bonita tienes? Ese es un juicio. Pero hay otra persona que va a decir: ¿te parece bonita? Víctor, ¿qué corbata más fea la que tiene? Ese es un juicio. ¿Cuál de los dos tiene la condición correcta? Pues ninguno de los dos, porque es lo que nos da a nuestro parecer, ¿sí? Quizá lo importante sería lo que tú piensas de ella. Te dice: a mí me gusta, entonces por tanto, a tu juicio es bonita, y te queda establecido. Entonces, cuando creamos este tipo de condiciones sobre la moralidad, hay que entender que estos juicios son interpretaciones. Y hagamos una diferencia: la interpretación y el hecho. Entonces, esto es un dispositivo de tanto de alto, tanto de ancho, con empaque o el case azul quebrado, con una pantalla, con ciertos programas. Le llamamos teléfono celular. ¿Emití un juicio? No, hice una descripción. Entonces yo te podría decir después: este teléfono de marca tal es el mejor. Esa es una valoración. Esa es una interpretación, una valoración o interpretación. Y ese es un juicio. Porque tendría que decir: ¿es el mejor en función de qué?
¿En función de qué? Yo utilizo esta marca, no la voy a decir claro, por una razón bien sencilla, porque es de los smartphones el que mejor cámara tiene. Y como yo utilizo en mi trabajo mucho dispositivo de esto para grabar, grabo a través de este teléfono y me he dado cuenta que estas cámaras son mejores que las que yo tengo, que son supuestamente profesionales. Me dan más rapidez, buena resolución, la puedo descargar, son mucho más prácticas. Entonces me gusta. Por eso la considero mejor. Pero si te fijas, he emitido un juicio sobre la base de una descripción. Entonces, cuando hacemos el juicio moral, lo que estamos haciendo es una referencia a lo que consideramos el bien vivir, que es cómo una persona puede vivir bien. Y aquí viene tu punto importante, es que eso se educa en casa. Claro, se educa en casa porque aquellos comportamientos que consideramos nosotros convenientes en un conglomerado se enseñan en casa. Por ejemplo, que los jóvenes lo han perdido mucho, muchísimo. Algo tan sencillo que es saludar. Tú ves entrar a muchos jóvenes ahora por un lugar y no dicen nada, solo entran, ¿verdad? Yo en mi casa acostumbré, y me les enojaba a mis hijos, si no me saludaban y no me daban mi beso en la frente, el varón y la hembra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo consideraba que esa es una buena forma de establecer una conexión con mis hijos y lo consideré un bien vivir. Es un bien familiar y un valor de la familia. De la familia. Por eso es que le llamo un bien vivir. Claro. Ahora, tú me podrás decir, no, ¿cómo te pones a creer? O como me lo dijo una vez mi hijo, que era preadolescente en ese tiempo, era puber. Y entonces yo lo fui a dejar al colegio, le pedí mi beso en la frente y me dijo, papá, ahí están mis amigos. ¿Por qué? Porque te recordarás que esa es una etapa en donde hay muchos estigmas, ¿verdad? Claro. Y mi respuesta fue, a mí tus amigos no me interesan. Vos me lo das. Me das mi beso. Yo soy tu padre. ¿Ves? Entonces ahí, de alguna forma, obligado, me lo dio. Ahora, pues obviamente ya lo hacen, ya están grandes, lo hacen con cariño, ya es algo. Pero fue educado para hacer eso. Claro. Entonces, el gran punto aquí es todas estos juicios morales. Primero hay que entender cuáles son y qué representan, de tal forma que tomemos conciencia en sí de aceptar esos juicios morales. Claro, siempre y cuando esos juicios morales conduzcan hacia el bien. Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos, porque me parece, cabal, esto va ahorita sobre ruedas. El licenciado nos ha hablado de las interpretaciones personales con respecto a ciertas cuestiones, pero como veremos en la segunda parte, también hay ciertos códigos que representan una autoridad superior, porque por ejemplo usted no puede interpretar que el semáforo para pasar está en rojo, para usted rojo es pasar, entonces usted no puede hacer eso, porque ya hay una convención. Vamos a hablar entonces de la cuestión ya a nivel magisterial y de qué representa para nosotros los cristianos el magisterio eclesial como fuente de la verdad. Vamos a hacer nuestra primera pausa, en un minutito volvemos con todos ustedes. Continuamos con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tratando un tema muy delicado que es la educación de la conciencia moral. En un mundo, licenciado, cruzado por tres grandes líneas de pensamiento.
el pensamiento hedonista, que hoy está reinando en medio de nosotros, donde el placer prima por sobre la razón. Hoy lo más importante es disfrutar la vida, en vez de vivirla hay que disfrutarla. El pensamiento relativista, que no ve ninguna verdad objetiva, ¿verdad? Y el pensamiento subjetivista, donde a cada quien, y esto el licenciado nos lo ha dicho en programas anteriores, cada quien pues hace gala de blandir como una espada su propia verdad, ¿verdad? Y todo lo que la persona pueda enfrentar con respecto al mundo es en base a lo que su subjetividad le indique. Hablábamos de un gran maestro, de Carl Gustav Jung, y él, haciéndole una crítica al protestantismo, decía: yo entiendo, estamos hablando de un alemán, un tipo terrible con esas mentalidades alemanas, y Jung decía: yo entiendo, dice, que los protestantes hayan rechazado la autoridad jerárquica, porque siempre hay problemas con las jerarquías, siempre las hay, siempre las habrá, pero hay un problema más grande que ellos adquirieron, y es la falta ya de un magisterio, la falta ya de una referencia que les permita a ellos caminar todos en el mismo sentido. Prueba de ello es que las iglesias protestantes se dividieron sucesivamente, y una de estas iglesias protestantes estallaron en un fundamentalismo religioso que es precisamente el que tenemos aquí en nuestro país. Aquí en el país protestantes casi no hay. Aquí la mayoría son sectas fundamentalistas cristianas, donde cada quien define qué es la verdad para su grupo. Ahora bien, ¿existe alguna referencia última, licenciado, alguna referencia objetiva que pueda encontrarse en el tiempo? Y no estoy hablando únicamente del campo religioso, también en el campo propiamente humano. A ver, es bien complejo porque voy a citar, a parafrasear un poema de uno de mis profesores, poeta, Francisco Andrés Escobar, Paco. Y Paco Escobar decía: tu verdad, no, mi verdad, ven conmigo a buscarla. Y el poema de Paco hacía referencia a que las personas asumimos nuestras propias concepciones. Y uno de mis maestros, el doctor Ignacio Martín Baró, cariñosamente para nosotros el padre Nacho, asesinado en 1989, nos decía: tú quieres comprender el comportamiento de las personas y los grupos, aprende a descubrir sus necesidades y sus intereses. Por eso es que su libro se llamaba Acción e Ideología, porque decía que el comportamiento social era una acción en cuanto ideológica, es decir, que encubría intereses. Ahora, ¿hacia dónde voy con esto? Es que resulta que cuando tú estableces una condición de verdad, es una condición de verdad contextual. Por eso es que los relativistas ganan mucho terreno, porque ellos dicen todo es relativo, y en parte tiene sentido. El punto es que la relatividad total o el comportamiento relativo total no te crea un bien vivir, porque entonces significaría que todos podemos hacer lo que nos da la gana. Claro. Y ahí está el problema. Siempre y cuando lo tutele la ley, yo lo puedo hacer. Ni siquiera hasta ahí. Y voy a poner tu ejemplo. Está un semáforo rojo, todos los que queremos vivir de una forma respetuosa y adecuada, estamos hablando de valores, vemos el semáforo en rojo, nos detenemos. Yo ahora, con los últimos semáforos que se han puesto, que te das cuenta que antes del amarillo se queda el verde intermitente y después aparece el amarillo y el rojo. Pues yo, cuando ya veo que el semáforo está en verde intermitente, ya no me cruzo, ya me detengo. Se supone que me podría cruzar porque después viene el amarillo, pero yo lo hago por protección personal.
para evitar cualquier tipo de accidente. O puede venir alguien descontrolado y me va a golpear. Mejor me detengo, que 2 minutos más no me van a afectar mi vida. Pero esa es mi concepción. Pero alguien te va a decir, no, hombre, ¿y por qué no pasártelo, pues? Si nadie te mira. Yo le pregunté una vez a un policía, mire, veo que allá está prohibido cruzar hacia la izquierda y veo que los carros están cruzando, o sea que me puedo cruzar, me dijo. Y fíjate la respuesta del policía: si nadie lo ve y no le ponen esquela, crúcela. Entonces me está hablando de su verdad y la verdad se volvió relativa. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque al final de cuentas, estos cánones morales lo que nos permiten es tener una serie de condiciones que regulan nuestros comportamientos con un propósito, con un interés, nos diría Nacho. Y el interés de crear un bien vivir, en donde se establece el respeto, en donde se establece la posibilidad de desarrollar ambiente constructivo, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, si es así, tú no puedes hacer lo que te da la gana, que es lo que faculta el relativismo, hacer lo que yo quiera. Claro. ¿Sí? Eso no lo puedes hacer. Como yo se lo dije una vez a un joven, si tú no estás de acuerdo con la postura del grupo, tienes 2 caminos. O te sometes al grupo, o te sales del grupo. O te sales del grupo. Pero no puedes pensar que porque no estás de acuerdo, tú vas a hacer que el grupo no esté de acuerdo. Entonces, ahí es donde entra lo que llamamos conciencia en cada quien. Yo siempre lo he dicho, aquello que tú consideras tus verdades, afírmalas, entiéndelas y defiéndelas. Claro. Fíjate, te doy un último ejemplo de eso. A ver. En una ocasión a mí, un buen amigo, que te lo voy a recordar más tarde quién es, que ya no es católico, él asiste a una iglesia evangélica, y me dijo, mira, fíjate que me gustaría que nos ayudaras con una charla en mi iglesia. Y le dije, sí, está bien, voy a ir. Y fui, di la charla y todo. De hecho, me quería pagar, le dije, mira, no, yo no acepto dinero. Cuando voy a servir a la iglesia, no acepto dinero de nadie. Y si lo quieres dar, dalo como donación a la iglesia. Pero a mí no me vas a dar nada. No, yo no creo en eso, ¿verdad? Creo que estoy sirviendo. Y el servicio es entrega. Entonces, alguien me preguntó, pero tú eres católico, ¿por qué vas ahí? No, yo soy católico y convencido. Yo voy a mi parroquia porque Jesús me llevó ahí. Y estoy convencido de los cánones, los entiendo. Si alguien me los quiere discutir, yo tengo base para discutírsela. Quiere decir que soy consciente de aquellos cánones que yo asumí como verdad, ¿sí? Entonces ya no se vuelve relativo. Y ya no es subjetivo porque entiendo que son los que nos rigen a un conglomerado, que somos todos los católicos, ¿verdad? Pero también entiendo que hay otros que no los aceptan. Claro. Yo compré un libro que me costó bastante leerlo porque sobre todo porque era muy extenso y me pareció muy interesante digerirlo poquito a poquito. El libro se llama Ensayos sobre el pensamiento humano, de John Locke. Son 3 libros en realidad en uno solo. El primero de los libros habla sobre las ideas preexistentes. Y para John Locke y todos los empiristas ingleses, no existen las ideas existentes, sino que la idea, por eso son empiristas, nace de la experiencia. Sin embargo, San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 en adelante, nos dice: cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente, aquí la palabra que yo subrayo es naturalmente, cumplen naturalmente lo que manda la ley, aunque no la conozcan, están escribiendo ellos mismos esa ley
que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, contradiciendo completamente a John Locke, ¿verdad? Porque para John Locke el hombre nace como un cassette en blanco. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. No está hablando de creyentes, está hablando de paganos. Cuando los paganos, el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo, es lo que dice mi evangelio, palabras de don Pablito, un genio, el hombre. Existe, por lo tanto, una ley no escrita que no es exclusiva de los católicos, de los judíos, de los mormones, de los musulmanes. Por eso San Pablo dice, cuando los paganos cumplen naturalmente. Es un concepto que un día nos aclaró el padre, le mando muchos saludos al padre Chalo Ortega, que nos hizo una descripción de la ley natural, ¿verdad? Entonces, la filosofía retoma todo esto y acuñan un término filosófico que se llama sindéresis, ¿verdad? La sindéresis, ¿qué es? Es el hábito de los principios prácticos. Entonces, ¿hay grandes principios que se cumplen para todos los hombres? Seguro que sí. El primero es el principio del respeto a la vida humana. Claro. Ese es un principio donde usted esté, ¿verdad? Nadie en su sano juicio le va a decir, no, la vida humana no es un bien absoluto. La vida humana puede cambiarse. Entonces, esta cuestión de la sindéresis, que también tiene por ejemplo, Moisés, que es el gran legislador, le da los 10 mandamientos a su pueblo, pero no es que en ese momento comenzaran a ser válidos. No mentir ha sido un pecado siempre, incluso sin ley. Por eso San Pablo dirá eso, de que aquellos que no tienen ley pero cumplen naturalmente la ley. Por lo tanto, mi pregunta es esa. ¿Existen entonces grandes principios universales en cuanto a la moralidad de los actos humanos, licenciado? Sí, pero también son contextuales. A ver, hay que entender la Escritura desde su propio contexto. Y el gran San Pablo, porque nosotros recibimos gracia, les recuerdo que Jesús vino a su pueblo, a los judíos, y a nosotros nos llega la gracia por la acción encomendada a San Pablo, ¿verdad? Fue a San Pablo que le dio la misión, evangeliza a los no judíos, a los gentiles. A los gentiles, que ahí caemos nosotros. Entonces, con toda esta condición hay que ver la parte contextual. Existe una ley natural. Desde la psicología diríamos que no. Toda ley es creada, por lo tanto no natural. Natural es que yo tenga mano, esto es natural, ¿verdad? Pero la ley, todo canon de ley es establecido para crear una sana convivencia. Por ejemplo, no mentir. Eso nos permite tener una sana convivencia. ¿Qué pasaría si todos mentimos? Esta sociedad se vuelve un caos total y no nos permitimos mentir. Sin embargo, los contextos y las culturas te dan permiso de ciertas cosas que no deberían de ser. Y te voy a decir una de ellas. Todos las hemos ocupado. O sea, fue una mentira piadosa. Sí, una mentirita blanca. ¿Existen mentiras piadosas? Claro que no. La respuesta es no. Pero entonces, ¿por qué te lo permites? Si la ley mosaica te dice claramente no mentir. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro sistema, está orientado para nuestra propia protección. Así funciona nuestro cerebro. Y cuando nos vemos expuestos ante algo que nos puede dañar, nos protegemos. Y entonces damos excusas, explicaciones o mentiras. Entonces, fíjate qué interesante. Existirán, por ejemplo, algunos elementos que se vuelvan universales. Ahí la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son condiciones que las hemos adoptado
distintas sociedades, distintos grupos, sin importar sus denominaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si no tuviéramos el valor a la vida? Pues mira, nuestra especie estaría desaparecida. Solo date cuenta de lo que ocurrió en las 2 primeras guerras mundiales, ¿verdad? ¿Cuánta gente murió? ¿Qué pasa si tenemos el amor a la vida? Yo en el programa pasado te decía, como yo soy amante de la vida, creo en el valor de la vida y la considero que me la dio Dios, y me manda en un canon, en una ley, y me dice, no matarás, yo ni de juguete les compré armas a mis hijos, nunca. ¿Por qué? Porque no creo en eso. Esa es una verdad para mí que parte de un principio universal, amor a la vida. Pero alguien lo puede relativizar y me dice, no, es que yo lo ocupo porque la ando como defensa personal. Pues, pero ¿para qué la vas a ocupar? ¿Para qué ocuparías un arma? Para matar. No importa quién, a un animalito. O sea, ¿tienes amor a la vida? ¿Dónde está la ley o el canon, en este caso la moralidad, retoma condiciones que son aceptaciones universales? Por ejemplo, el no matar, el no mentir, el respeto hacia las personas, el tema de la vida. Esos son los que consideramos como universales y que están en todas las sociedades. Sí, porque también es cierto, y volviendo a lo que usted nos dijo en el primer segmento, todo esto no solamente es por cumplir, digamos, costumbres familiares o nacionales, sino que también está en el ser del hombre en orden al bien. Ahí está en el orden punto. al bien, al Correcto. bienestar, al bien vivir, porque vaya, y ustedes no me dejarán mentir, hay un famoso refrán que dice que no hay atajo bueno. No hay atajo bueno. Nosotros podemos hacer un montón de cosas para librar escollos, pero no quiere decir que sean convenientes. San Pablo lo dice, todo les está permitido, pero no todo les conviene. Entonces, educar en cuestiones de moral, podemos partir con ese primer punto de llegada, que creo que en eso sí hemos coincidido. Y es que existen valores universales que tienen que ser respetados por todos, ¿verdad? Existen. Que los budistas lo dicen de una manera, los filósofos lo dicen de otra manera, los ateos lo dicen de otra manera. Puede ser, pero todos, cuando quitamos ya las redacciones que pueda tener cada grupo, si destilamos esas redacciones, podemos llegar, por ejemplo, al principio fundamental de la moral, que es hacer el bien y evitar el mal. Ese es un principio Pero fíjate que creo que es válido para toda la cultura y para todos los tiempos. Pero fíjate qué interesante es. Y yo me voy a retomar en la razón por la cual yo soy un hombre de fe, que es Jesús. Soy un hombre de fe por Jesús, ¿verdad? Jesús dice que vino no a abolir la ley, sino que hacer que se cumpla. Y cuando tú retomas los cánones de la ley, te das cuenta que son condiciones que te generan un bien vivir. Claro. ¿Verdad? Y que son aceptados universalmente, ese bien vivir. Y al final de cuentas se resumen 2 cosas que están dadas por Jesús en su mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, a tu hermano. Pero entonces, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano cuando de repente dices improperios porque no está de acuerdo contigo? Y fíjate que te voy a poner un caso bien interesante. Una persona que se denomina cristiana, no católica, fue a Tierra Santa. Y una amiga católica le pidió que le trajera un rosario. Obviamente el hermano no católico no cree en el rosario, no cree en ese bendito atajo, ¿verdad? Sí, que nos da nuestra Madrecita Santa.
pero lanzó improperios de cómo iba a traer ese tipo de cosas. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuáles son sus principios? Yo, por ejemplo, si me lo hubiesen pedido y no siendo católico, por respeto a la amiga, se lo llevo. Se lo llevo, porque ese es parte de mi canon de vida, ¿sí? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, cuidado con el pragmatismo, porque el pragmatismo sin un proceso de racionalización no te permite tener conciencia. Como dice San Pablo, aquellos que sin tener conciencia lo aplican, qué bueno, pero mejor sería que tuvieran conciencia. Que lo conocieran. Y ahí está la educación. Ahí está la educación, y aquí nos ha dado el punto, y con esto nos vamos a la pausa, porque yo creo que la charla está interesantísima, solo que yo siento que es cargada para nuestros espectadores, en el sentido de que es un tema muy amplio y nosotros solo tenemos una horita. Pero usted, como siempre, licenciado, cerró con a tambor batiente. El mandamiento nuevo es la clave de todo el asunto. Por eso, en el último momento de este programa, vamos a hablar algunas cosas sobre, entonces, cómo se pueden, algunos consejos que el licenciado nos puede dar, cómo educar, especialmente, y un día vamos a hacer un programa, si Dios lo permite, especialmente sobre educar en la primera infancia, porque ese es un tema básico y fundamental para una sociedad sana y vigorosa. No se vayan, en un minutito regresamos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy tenemos un programa grueso, muy interesante, muy con algunos aspectos incluso polémicos, pero de lo que se trata es de la educación de la conciencia moral. Moral es la capacidad que tiene usted para distinguir el bien del mal, el bien del mal de manera objetiva. O sea, decir lo que es malo porque es malo y decir lo que es bueno porque es bueno. Como ya habrán visto, hay mucha tela que cortar, hay muchos aspectos a considerar. Pero la Iglesia nos recomienda para la educación de la moral 4 aspectos que me gustaría que el licenciado, desde su CIA psicológica, nos dé sus comentarios. El primer aspecto, licenciado, es la educación en cuanto a contenidos, lo que se conoce como una ortodoxia en la fe. Claro, eso es bien importante, porque cuando tú aceptas un tipo de creencias o de tópicos o de contenidos, lo importante es que no lo aceptes porque te lo dicen que lo aceptes. Eso sería no tener conciencia. Eso sería dogmatismo. Eso sería un dogmatismo, porque tú no sabes el por qué eres. Y yo lo pongo siempre como ejemplo. ¿Por qué soy cristiano? Sencillamente porque el mensaje de Jesús es un mensaje de bien vivir. Y hay varias pasajes de la vida de los evangelios que Jesús lo que hace es relativizar la ley. Y te recuerdo cuando llegó la mujer que la iban a apedrear, la ley decía que la encontraron infraganti, ¿verdad? Y que había que apedrearla. Entonces Jesús, ¿por qué no siguió con la ley? Porque él tenía un principio más alto, que es el amor a la vida. Entonces, ¿qué te recomiendo con esta que le llaman la ortodoxia, ¿verdad? Pues aquellas condiciones que tú asumes como parte de tus verdades para que te generen un bien vivir y un bienestar, compréndelas, estúdialas, de tal forma que las permitas aceptar
de manera consciente. Es decir, que esa condición sabes el por qué es así. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces te permite ser firme en la fe. Ah, ¿y usted por qué va a las procesiones y tiene imágenes, idólatra? Si yo no sé exactamente lo que se hace en la tradición, puedo caer con esa tentación. Claro. Pero si yo le digo, no, espérese, esto no es idolatría, es una representación histórica de lo que hicieron nuestros antepasados en conmemoración de ello. Yo sé que Jesús está en el Santísimo por fe. No sé que está en el madero. Sé que así murió. Entonces eso me convierte en una persona consciente de mis propias creencias. Entonces todo aquello que te digan o que aceptes como válidas de nuestra Santa Iglesia, escudriñala, estúdiala. Y en ese momento la vas a aceptar como verdad de una forma consciente, porque te lleva a ser productivo y a crecer. Yo tengo, aquí valga el comercial, yo tengo desde hace 7 años un programa de radio que se llama En Busca de la Verdad, en YSX, la radio de Monseñor Romero. El tema del programa es fantástico, porque la verdad es una búsqueda. Y el licenciado nos dice eso, que nosotros no solamente la tenemos que buscar, sino que reconocer que al encontrarla la tenemos que amar, ¿verdad? Hay que amar la verdad, porque Cristo es la verdad. Y Él lo dijo de una manera sublime. El Señor está en las procesiones en cierta medida, pero en el Santísimo está de manera real. Ahora, el otro aspecto está amarrado. Si una ortodoxia se lleva a ultranza y se desconecta de la vida, la prostituimos. Tiene que haber una ortopraxis. Por lo tanto, si usted le enseña a sus hijos, por ejemplo, el licenciado nos hablaba, él como padre de familia y su señora esposa como madre de familia, encargados de la educación de sus hijos, primeros responsables de la educación de sus hijos. Y por lo tanto, ellos primeros testimonios de lo que están hablando. Usted no puede decirle al hijo, mira, no mintas, y después le dice, mira, decirle que no estoy. ¿Ah? O decirle, mira, no fumes y alcanzame los cigarros. Tiene que haber una correspondencia entre lo que el educador presenta y el testimonio que da de eso que ha presentado. Fíjate que sí. A ver, yo lo voy a llevar más al plano, al plano técnico y psicológico de todo esto. De hecho, esto lo escribí en mi último libro, está planteado en Cultiva tu Ser. Es que nosotros debemos de actuar de forma coherente, congruente e íntegro. Ahora, ¿qué significa esto? Congruente significa que aquello que tú consideras como parte de tus propios principios y verdades, vas a actuar conforme a ellos. Ah, ¿y tú por qué sigues siendo católico? Ah, porque es la iglesia de mis padres. Eso es ser inconsciente. Yo soy católico porque los principios de nuestra madre iglesia los considero las verdades, por estas razones. Los fundamento, pero lo llevo a la práctica, vivo con ellos, voy a misa, participo de la palabra, te estoy siendo congruente. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de que voy a respetar a las personas, quiere decir que yo voy a actuar todo el tiempo manteniendo ese respeto. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, no lo voy a ofender, pues lo voy a aceptar, pero seguramente le diré, no comparto contigo. Entonces lo llevas a ser congruente. Pero el segundo punto es bien importante, hay que hacerlo coherente. Ah, es que lo que pasa es que yo actúo así en la iglesia, afuera de la iglesia es otra cosa. Eso es incorrecto, eso es ser incoherente. Te ve la gente y dice, ve, nuestro hermanito aquí actúa así, pero allá actúa de esta manera.
entonces no está siendo coherente. No es testimonio de su propia... Correcto. Y al final de cuentas, cuando tú haces ese tipo de cosas, te vuelves íntegro. ¿Por qué? Porque estás actuando conforme a tus propias creencias, que son socialmente aceptadas y convenidas por la comunidad. Y por lo tanto, te llevan al bien vivir, no nos creamos dificultades y te generan emocionalmente un bienestar. Eso sería la ortopraxis. La ortopraxis. Nos vamos a quedar con eso por la cuestión del tiempo, porque hay otros dos elementos que son la práctica y la promoción de las virtudes y la práctica y la promoción del dominio de sí mismo. Pero solo con estas dos, el ser consciente, al educar, usted tiene, llamémosle como se dice en las empresas, licenciado, en las empresas le dicen, enamórese de su producto. Al vendedor le dicen, si usted no cree en lo que está vendiendo, no lo va a vender. Entonces, no estamos comparando las cuestiones de la iglesia con un producto, pero sí usted tiene responsabilidad, porque la formación, usted como educador es a la vez educando, porque todos enseñando aprendemos. Obviamente hay formadores, hay educadores. Los primeros y los más importantes son los padres, pero tienen los padres también que tener esa responsabilidad, porque el ser conscientes de algo, licenciado, nos hace responsables. Claro, por supuesto. Y esto último que tú mencionas es fundamental. Es fundamental porque nos lleva al dominio de sí mismo y te convierte en alguien consciente de lo que tú haces. Entonces tú actúas de una manera determinada porque eres consciente. Yo tengo dentro de mis principios personales, uno de ellos es la amistad. Si un negocio pone en riesgo la amistad, dejo el negocio. ¿Te das cuenta cómo aquello en lo que yo creo me ilumina mi práctica? Pero yo soy dominador de mi impulso. ¿Sí? Claro, entonces claro. te lleva a ese punto, a ese cuarto elemento. A ese cuarto. Sin conciencia no llegas al cuarto. Sin conciencia no llegamos a eso. Ahora vamos a terminar el programa recordando que, como dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. No lo podemos hacer solos. Por lo tanto, también yo les aconsejo, ¿verdad?, que nos involucremos un poco más con la iglesia. Hoy, que como hemos hablado, estamos en un mundo que culturalmente es muy, muy hostil, muy violento, ¿verdad? Un mundo que muchas veces parece que estuviera de cabeza, o como decía el gran santo, se me escapa el gran alemán cuya estatua está junto a Monseñor Romero, vamos a acordar. Él decía, en latín decía, et si Deus non daretur. No vivamos como si Dios no existiera. Dietrich Bonhoeffer. Así que, bueno, licenciado, ha sido una experiencia muy, muy iluminadora este programa. ¿Algún consejo de despedida y su saludo para nuestros espectadores? Bueno, yo no suelo dar consejos, Víctor, porque no soy quien para hacerlo, ¿verdad? Lo que sí hago es algún tipo de recomendación, observación o algunas luces de cómo comportarse. Primero, acepta tus propias verdades, pero estúdialas, conócelas y adóptalas como tal. Eso te vuelve consciente de ti mismo. Y practícala en tu comunidad. Eso te vuelve consciente para otros. Y te generará un bien vivir y un bienestar. Gracias, licenciado. Nos despedimos con la famosa frase de San Pablo VI, que decía: jóvenes del mundo, piensen en sus familias, piensen en su patria, piensen en la iglesia, piensen en las fiestas, piensen en lo que quieran, pero por favor, piensen. Seamos conscientes de las cosas que hacemos, seamos responsables con el Señor, porque el Señor nos invita a estar con Él. Y yo no me queda más que recordarles
ese consejo que les damos siempre al final de todos los programas. El Señor nos llama a estar con Él. Así que oigamos, vayamos y probemos qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes, queridos amigos, muy buenos días.